Hola a todos, bienvenidos a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios. Les invito a que lean conmigo en el Salmo 65 de los versículos del 1 al 5. Dice así: A ti, oh Dios de Sión, te pertenece la alabanza. A ti se te deben cumplir los votos, porque escuchas la oración. A ti acude todo mortal a causa de sus perversidades. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y de los más lejanos mares. Oremos al Señor, hermanos. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú nos traes aquí una vez más para escuchar tu palabra, Señor, para alabarte. En la distancia, Señor, tú sabes que no podemos reunirnos, pero tu misericordia nos tiene reunidos aquí, Señor, para cantarte, para adorarte, Señor, todos juntos como iglesia. Te pido, Señor, que tomes la vida de cada persona que ve este culto, Señor, y que tú recibas este culto, Señor, que preparamos en honor a ti. Recibe cada canto, Señor, las lecturas y sobre todo, Señor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para escuchar tu palabra y para ponerla en práctica. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y sus familias, que tú los bendigas, Señor, en donde quiera que se encuentren, y tú, Señor, los guardes. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos animes también, Señor, si alguien está deprimido, si alguien tiene miedo, Señor, que tú también sanes en donde hay enfermedad, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú te agrades de todo lo que ofrecemos para ti, Señor. Tómanos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz y el perdón, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él loor. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él loor. ¿Por qué no alabar a Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó, su amor Él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él loor. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Hermanos, vamos a hacer la lectura en Josué, versículo 1 al 9, y dice así. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Saludos a todos mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y les mando un abrazo desde la distancia a todos, esperando que estén pasando bien su tiempo con Dios y creciendo en su nueva vida en Cristo. Seguimos reflexionando con este énfasis en la importancia de la Biblia para nuestras vidas, y ahora reflexionaremos en dos versículos del primer capítulo del libro de Josué. Entonces recordemos un poco acerca de Josué. Josué es una persona israelita, judía, del pueblo de Dios,
en el cual es el discípulo de Moisés. Y que en esta escena de la vida de Moisés, su maestro ha fallecido o se ha ido a la presencia de nuestro Dios. Entonces ahora le toca a él tomar el liderazgo vacante que Moisés ha dejado. Ahora le toca guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Ahora le toca a él ser el guía del pueblo. Y ahora el Señor lo está llamando para cumplir la misión de ir y conquistar la tierra prometida. A eso lo estaba llamando el Señor. Pero para que él tuviera éxito en esta tarea tenía que aferrarse a la ley de Dios, el cual en ese tiempo, eso era lo único que estaba escrito, que podemos conocerlo ahora como el Pentateuco, ¿sí? Y entonces la ley de Dios tenía que estar en su vida de Josué. Y de esta manera vamos a reflexionar en qué es lo que pide Dios a Josué para que tenga éxito. Recordemos estos pasajes que ya hemos leído en otras ocasiones y también con la lectura que se le ha dado. Vemos que es muy importante para que nos vaya bien en la vida y en este caso para tener éxito y prosperar en la vida, la palabra de Dios. Que nosotros estemos empapados de la palabra de Dios. Así es que en estos dos versículos de Josué 1, 7 y 8 aprenderemos 3 principios prácticos que debemos hacer con la palabra de Dios, el cual nos va a ayudar a empaparnos de la palabra de Dios y así tener éxito y prosperar en nuestra vida cotidiana. Veamos cuáles son estos 3 principios prácticos que nos muestra esta parte de la palabra de Dios. Primero, lo que observamos es que hay una conexión bíblica específica entre éxito y la vivencia de la palabra de Dios. O sea, si nosotros queremos prosperar en la vida, queremos que nos vaya bien, tenemos que estar empapados de la palabra de Dios. Como lo observamos en este pasaje, cuando el Señor le encargó a Josué que se ocupara de guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida para ocupar el puesto de Moisés como líder de su pueblo, el Señor le dijo en el versículo 7, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Como podemos observar en el versículo 8, hay 3 énfasis que se hacen acerca de la responsabilidad con la palabra de Dios. Primero nos dice que debemos que recitar siempre, luego meditar de día y de noche, y luego cumplir con cuidado todo lo que está escrito, y por último repetirlo a otros. Entonces, hay principios que nos enseñan esta parte de las Escrituras que debemos hacer en nuestro diario vivir para que nos vaya bien en la vida. El primer principio práctico que podemos encontrar es esto, es algo muy fácil. Habla en donde estés de la palabra de Dios. Habla en donde quiera que te pares, donde quiera que estés de la palabra de Dios. La primera parte del versículo 8 nos dice, recita siempre el libro de la ley. Y aquí en este versículo 8, la palabra ley se emplea para identificar los escritos por Moisés, los escritos que él había dejado acerca de la voluntad de Dios para su pueblo. Pero también la palabra ley o Torá significa más que una legislación, sugiere la idea y la instrucción y la dirección que el Señor ha dado.
Entonces, esa ley que en aquel entonces era lo único que estaba escrito y que ahora tenemos completamente toda la Biblia, nos demanda a estar empapados de la palabra de Dios, de todo su contenido. Entonces, dentro de estar sumergidos en la palabra de Dios, sigue recitarla. ¿Pero qué es recitarla? No es andar declamando, no es estar ahí en el baño, o en la cocina o en el cuarto y estar repite y repite la palabra de Dios. Esto de recitarla nos habla de hablar a otros, de exponerle a otros la palabra de Dios, de leerle a los hijos, de enseñarle a los hijos la palabra de Dios, de enseñarle los que tienen empleados la palabra de Dios, de enseñarle a sus tíos, a sus primos, sus hermanos, sus parientes, su abuelo, su abuelita, a todos aquellos que están en la familia y también a los que no están en la familia, es enseñarle la palabra de Dios. Porque hablarlo continuamente es la parte importante que nosotros debemos tener como hijos de Dios en nuestra vida cotidiana. Y esto es la parte de tener la palabra de Dios en nuestra boca. No los chismes, no los chistes groseros y no muchas otras cosas que no edifican en la vida de los demás, sino que en nuestra boca debe salir la palabra de Dios. Debemos recitar la palabra de Dios a otros. Pero nosotros como hijos de Dios debemos saber qué contiene la Biblia para poder recitarla. Si recordamos a los niños cuando van a la primaria, cuando les toca declamar, dar una poesía, tienen que pasar horas y horas y días y semanas, incluso algunas veces meses, para poder ensayar, estudiar, memorizar esa poesía, para que así la puedan recitar en el día que le corresponde. Pero ha pasado un proceso para que pueda ser realidad el día que le toca hacerlo. Y entonces, como hijos de Dios, nosotros también debemos pasar tiempo en la palabra de Dios, leyéndola y estudiándola, para que nosotros la podamos hablar. Porque no podemos hablar la palabra de Dios si no tenemos conocimiento de ello. Nosotros como hijos de Dios debemos saber qué contiene la Biblia para poder hablar de la misma. Ya que, por ejemplo, no podemos hablar de un tema que no conocemos. Por ejemplo, yo no podría hablar de neurocirugía o enseñarlo porque nunca lo he estudiado. Y hasta para mí es muy complejo o difícil. Pero sí podría explicar, por ejemplo, cómo se hace un mueble, cómo se hace una mesa, cómo se hace una vitrina, un tocador, una cajonera, cómo se le da mantenimiento a una computadora. Yo podría explicar eso, porque eso es lo que conozco, eso es lo que sé. En eso más o menos estoy preparado, ¿sí? Porque de esos temas son los que yo conozco. Y lo mismo sucede con la Biblia. Debemos saber y conocer lo que hay en la Biblia para poder hablarlo con los demás. Y es ahí donde entra la disciplina de la lectura y el estudio de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. No debemos conformarnos con tan solo recibir clases en la escuela dominical o recibir las predicaciones, sino que nosotros como personas, de manera personal, nosotros debemos hacer nuestros propios estudios de la palabra de Dios, leerla, examinarla, estudiarla, porque de esa manera nosotros vamos a poder hablar la palabra de Dios. Entonces, cuando practicamos este principio va a surgir también la necesidad de prepararnos más, leyendo y estudiando, porque habrá personas que nos hagan preguntas difíciles y complicadas, y es ahí donde debemos estar preparados y poder dar una respuesta sabia ante las interrogantes. Por eso, mis amados hermanos, si quieres vivir bien, quieres vivir en bendición, empápate de la palabra de Dios
Y ya que estés empapado de la palabra de Dios, habla de ella a todo aquel que tú interactúas con él. Compártela en donde quiera que estés. Y el segundo principio práctico que encontramos en estos dos versículos es que medita en todo momento en la palabra de Dios. Medita en todo momento en la palabra de Dios. La segunda parte o el otro párrafo, la otra frase del versículo 8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Entonces, cuando se habla de meditar, no se refiere a meditar como lo hace el mundo. Sí, ustedes ya saben cómo medita el mundo, que la yoga, que esto, que lo otro, y a eso le llaman meditación. Ya que en el mundo la meditación significa otra cosa. Pero cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios, nos estamos refiriendo a esto. Primero, ¿qué significa meditar? Meditar significa considerar, pensar, analizar mentalmente lo que se ha estudiado o lo que se ha leído. También significa ser cuidadoso, preocuparse, ser diligente en el cuidado que tiene el significado de ciertas cosas, en el cuidado de pensar en cómo practicarla y de esta manera reflexionar en todo lo que se ha leído o estudiado. Entonces la meditación es una conversación dentro de la mente, lo cual impulsa a hablarlo. En tu mente estás desarrollando ese entendimiento cuando estás meditando la palabra de Dios. La meditación es un susurro también íntimo del corazón, en el cual dentro de tu corazón estás meditando el significado que tiene para tu vida la palabra de Dios. Esa parte que leíste ese día, cuando vas en la cama a acostarte, estás meditando y pensando y analizando qué es lo que significa la palabra de Dios para tu vida. Y de esta forma la meditación es una forma de devoción privada. Es un ejercicio espiritual consistente en una profunda y continua reflexión sobre algún tema bíblico o de lo que hemos leído ese día. Algo que podemos ver en las personas que van al gimnasio es que algunos suelen hacer 3 días o 4 días a la semana, suelen ir al gimnasio y quieren ganar masa muscular. No va a ser posible, quizá todo el tiempo estén igual, pero ¿qué pasa con aquellos que de verdad son entregados, van todos los días al gimnasio y llevan una alimentación adecuada? Pues se ven los resultados a los meses o a los pocos meses ya se le ve la masa muscular que está creciendo. Y de igual manera, cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, aquel que lee una vez a la semana, o no la lee, o lee una vez al mes, obviamente no va a tener el mismo conocimiento que aquel que la lee todos los días. Aquel que medita en la palabra de Dios todos los días, como dice acá, día y noche, no va a ser igual que alguien que medita cada año o cada domingo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la práctica de esta disciplina se va a reflejar en cómo nosotros somos fuertes espiritualmente. También cuando se quiere ganar una carrera de atletismo se debe trabajar mucho en ello y estar siempre practicando, ya sea corriendo o haciendo diversos ejercicios para poder llegar a la meta del día del concurso. También cuando se quiere ganar una carrera, te tiene que costar mucho trabajo practicar y llevar una dieta adecuada. Y es así en cualquier área del deporte, se tiene que practicar bastante porque es algo en que se quiere ser experto o mejorar. De igual forma, si queremos ser expertos en la enseñanza de la palabra de Dios, debemos estar empapados de ella. Debemos meditar en ella de día y de noche, como nos dice la palabra de Dios.
Hacerlo todos los días porque nos interesa conocer lo que Dios tiene para nosotros y nos interesa conocer a ese Dios que es nuestro Señor. Y nos interesa pensar qué quiere decir Dios este día o en tal circunstancia de acuerdo a lo que leí. Y así es que con la meditación de la palabra de Dios nos ayudará a comprender las cosas que Dios quiere. Nos ayudará a comprender la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Ahora la pregunta que les hago, ¿cómo meditan ustedes la palabra de Dios? ¿Cómo se preparan para meditar en la palabra de Dios? Lo primero, hay que fijarnos un horario, o hay que establecer un horario, ya sea en la mañana o en la noche, pero tiene que ser un tiempo especial, un tiempo de dedicación. Podría ser 10 minutos, 20 minutos para leer y reflexionar, pero un tiempo de calidad, como le llaman algunas personas. Pero también hay que buscar un lugar donde haya lo menos que se pueda distracciones. Porque a veces nos pasa eso, que cuando estamos empezando a leer o queremos estudiar la palabra de Dios, de repente hay distracciones, que ya llegó el de la basura, que ya llegó el del gas, que el del fierro, que el niño, que diversas cosas. Y eso nos distrae y perdemos la concentración. Pero si nosotros buscamos un lugar adecuado, una hora adecuada en el cual hay lo menos que se pueda distraccionar, podemos enfocarnos en leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. Pero también otra de las cosas que tenemos que hacer es que debemos orar para que Dios nos hable a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Pero también hay que tener, ya sea una libreta o los que tienen más como una tableta o un celular o cosas así, hay que tener a dónde escribir. Un cuaderno para anotar lo que consideramos importante de alguna parte de la Biblia en la cual hemos leído, en la cual Dios nos habla, o quizá alguna parte que no entendemos, y de esa manera poder investigarlo. Y si después de la investigación pues no hemos logrado entenderlo, preguntarle a alguien más, al pastor o a otro hermano maduro en la fe. Por eso debemos tener esas cosas para poder meditar en la palabra de Dios. También la lectura que nos toca meditar ese día, debemos hacernos la pregunta, ¿qué me ha dicho Dios en esta parte de la palabra de Dios? ¿Me ha dicho que sea sabio? Sí, me ha dicho que sea sabio. Pero ahora, ¿cómo voy a ser más sabio? Y así de esta manera podemos meditar en la palabra de Dios. Entonces podríamos dar como resultado o como respuesta de cómo ser más sabio. Ya sé, ¿cómo puedo ser más sabio? Pues leyendo la Biblia, haciendo ajustes a los hábitos que tengo, qué cambios necesito hacer para poder ser más sabio o sabia. Y entonces es importante que nosotros escribamos tal vez una frase cuando empezamos a leer la palabra de Dios, o cuando terminamos también, o qué es lo que entendimos ese día. Y después con el transcurrir del tiempo podemos escribir muchas cosas más, ¿sí? Pero de esta manera estamos meditando en la palabra de Dios, porque debemos entender cómo nos está hablando Dios a través de las Escrituras. Debemos entender qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestro diario vivir. Y esas son algunas de mis recomendaciones, porque a veces solemos olvidar cosas. En especial yo soy muy olvidadizo y me cuesta memorizar, y para eso tengo que escribir las cosas. Pero aquellos que a lo mejor tienen una buena memoria, pues no, pero aún así nosotros debemos escribir algo de lo que Dios nos está diciendo. Yo recuerdo mucho unas notas que tengo desde hace años atrás, y ahora que veo mis cuadernos viejitos y digo, estas cosas escribí, y ahorita como que lo pienso y lo medito y digo, ¿cómo es que en ese tiempo pensaba así y ahora mi manera de pensar es diferente? ¿Por qué? Porque en ese tiempo
Había algo allí que Dios me estaba diciendo, que tal vez con el transcurrir del tiempo Dios trabajó en mí, en esa área. Y así podemos contemplar lo maravilloso que es la palabra de Dios. Entonces es importante meditar en la palabra de Dios, escribir lo que Dios quiere y lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. Por eso debemos leer la Biblia, pero no solamente leer por leer, sino reflexionar en ella. Y ya después de reflexionar, de meditar en ella, debemos practicarla. Debemos practicar lo que está diciendo. Debemos preguntarnos qué me dice acerca de Dios, qué me dice de Dios, o qué me dice que tengo que hacer y cómo lo aplico a mi vida o en mis circunstancias que estoy viviendo. Y si algo no entiendo, pues otra vez preguntar a alguien más. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, debemos ocuparnos en leer, estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, la recomendación que le decía Pablo a Timoteo es en el capítulo 4, versículo 13, le decía: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y enseñar y animar a los hermanos. Pablo le estaba dando este consejo a Timoteo y también nos los está dando a nosotros. Mientras Jesús viene por su pueblo, nosotros debemos estar ocupando nuestro tiempo preciso en la lectura, en el estudio y en la enseñanza de la palabra de Dios. Si recordemos a nuestro Maestro, a Jesús, Él conocía las Escrituras. A todas las tentaciones que Él fue sometido, Él respondía con las Escrituras. Él cumplió las Escrituras. Él tenía de memoria las Escrituras. Ese mismo Jesús sabía de qué hablaba y conocía lo que hablaba. El Hijo de Dios también, cuando hablamos la palabra de Dios, debemos conocer de lo que estamos diciendo. Así que el segundo principio práctico es meditar en todo momento en la palabra de Dios. Y el tercer principio que observamos en estos dos versículos: vivir practicando las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Esto es algo que se repite mucho en la Biblia. Esto es algo que dice una y otra vez la palabra de Dios. Por ejemplo, lo vemos en Deuteronomio 17:19, donde dice: esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderán a temer al Señor su Dios, cumplirán fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Y así podemos ver otros pasajes en el cual siempre dicen: medita, vive, estudia la ley de Dios. Y aquí en Josué nos está diciendo: cumple, pero dice: con cuidado todo lo que en él está escrito. La pregunta es: ¿cómo estamos practicando la palabra de Dios? No solamente es conectarnos los miércoles, los domingos, en la escuela dominical, en la oración, sino estar siempre practicando la palabra de Dios en todos los lugares donde estemos. Practicar la palabra de Dios en todo momento, aunque nadie nos esté viendo, porque somos cristianos, aun cuando supuestamente nos ve. Debemos reflejar lo que leemos, debemos reflejar lo que meditamos. Pero si no sabemos cómo comportarnos, entonces necesitamos empaparnos de la palabra de Dios, porque ella es la guía y las instrucciones que tenemos para vivir la palabra de Dios. Como vimos en la semana pasada, que observamos los beneficios que nos da la palabra de Dios a nuestra vida, en ella podemos obtener muchos beneficios, tanto de que nos da sabiduría, nos da alegría, nos conforta, nos restaura el alma y muchas otras cosas más. La palabra de Dios aprendemos lo que no le gusta a Dios. Aprendemos lo que tenemos que hacer por nuestro bien. Aprendemos a cómo comportarnos delante de los demás. Aprendemos a cómo debemos interactuar con nuestro prójimo. Y así aprendemos también cómo hacer negocios
porque también eso lo enseña la palabra de Dios, cómo hacer negocios con otras personas. Recordemos a Abraham, una de las reflexiones que hemos visto, cómo negoció con su vecino, ¿sí? Por eso, si tenemos conocimiento de lo que dice Dios, entonces nuestra forma de actuar va a ser muy diferente, porque vamos a saber cómo actuar, vamos a tener sabiduría para poder tomar decisiones adecuadamente y así evitar muchos conflictos en nuestra vida. Por lo tanto, para practicar lo que es correcto, hay que estudiar la palabra de Dios y así vivirla día a día. La pregunta también que surge es, ¿cómo está tu testimonio con tus vecinos? Bueno, no nos vayamos tan lejos con tus hermanos de familia, con tu familia misma. Y después de cómo ven tu familia, tu más testimonio, ahora, ¿cómo te ven tus vecinos? ¿Sí creen ellos que eres cristiano o quién sabe? Esas interrogantes debemos analizarnos en nuestra vida. ¿Qué dice de usted su andar en el negocio, en el trabajo, en donde quiera que se paren? Su practicar en su lenguaje, en su conducta, en todo lo que hacen, en cómo trabajan. Recordemos que la palabra de Dios dice que debemos trabajar como si trabajáramos para Dios. ¿Cómo actúas en tu trabajo? ¿Viven lo que dicen? ¿Actúas como un cristiano? ¿O ni siquiera se han enterado que eres cristiano? Meditemos en eso. ¿Qué falta para llegar a ser esa persona que Dios quiere que seas? ¿Qué falta para seguir o para practicar lo que dice la palabra de Dios? Como dice que debemos practicar con mucho esmero, con mucho cuidado, con mucho entusiasmo, todo lo que dice la ley de Dios. Si ponemos empeño en esto, entonces hay una buena consecuencia. Iremos por el camino de Dios, iremos creciendo en nuestra vida espiritual, seremos prósperos, porque esta es la promesa que Dios hace. Nos va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la palabra de Dios. Nos va a prosperar nuestro trabajo, todo lo que hagamos, porque estamos siguiendo el camino de Dios. Y nuestra recompensa nos las va a dar Dios. Porque dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. O sea, nosotros no la vamos a estar buscando, sino solas llegarán. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el camino de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no vivimos en el camino de la palabra de Dios? Obviamente las recompensas no van a llegar o van a tardar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comportamos de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, muy diferente va a ser nuestra realidad. Así que el tercer principio práctico es vivir las enseñanzas de la palabra de Dios. Vivir las enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso es de importante en nuestro diario vivir. Por eso el énfasis de estas dos reflexiones es que nosotros leamos, meditemos o reflexionemos en la palabra de Dios y la compartamos. Así es que, mis amados hermanos, para concluir, hemos visto en estos dos versículos de Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, 3 principios prácticos para realizar con la palabra de Dios. Esto nos ayuda a empaparnos de las Escrituras y vivir como a Dios le agrada. Estos 3 principios prácticos fueron, primeramente, hablar en donde estemos de la palabra de Dios. El segundo principio fue que meditemos en todo momento en la palabra de Dios. Y el tercero es vivir practicando las enseñanzas de la palabra de Dios. Es muy importante que consideremos estos principios que nos enseña estos dos versículos de la palabra de Dios. Si queremos que nos vaya bien en la vida, si queremos prosperar en todo lo que hagamos, el principio es buscar el reino de Dios y su justicia. Y por eso nosotros debemos hablar, meditar y practicar la palabra de Dios en nuestra vida.
ser más disciplinados en esto, leer la Biblia todos los días y reflexionar bien en lo que dice. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia no ha exigido cuántos capítulos lees en la semana, sino que ahora estamos solamente con un capítulo diario, pero ese capítulo quisiéramos que lo entendieran. ¿Qué dice? ¿Qué nos está diciendo ese capítulo que estamos leyendo? Por eso es importante hablar, meditar y practicar la palabra de Dios. Disciplinémonos en eso, esforcémonos por realizarlo con mucho empeño. Y recordemos la promesa que tiene el Señor, nos va a recompensar grandemente. Y algo también que es muy común que pasa es que si nosotros fallamos, no nos desanimemos. Por ejemplo, hay veces que se nos olvida leer. No nos desanimemos, sino por el contrario, si fallaste hoy, inténtalo mañana, y así cada día hasta que se vuelva un hábito en tu vida, hasta que te sientas mal porque no lo has hecho, hasta que sea una necesidad para tu vida todos los días. Pero tienes que empezar ya, leer todos los días la palabra de Dios. Y si tú eres padre de familia, recuerda lo que vimos, que tienes que hablar o recitar la palabra de Dios. Si eres padre de familia, háblale a tus hijos de la palabra de Dios. Háblale a tus hijos desde muy pequeños, háblales, cuéntales historias de la Biblia, enséñales canciones cristianas a la Biblia, a los hijos, y enséñale todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios a tus hijos. Hay muchos testimonios de hermanos que han dicho o que recuerdan cómo sus padres les contaban historias cuando eran chiquitos de la palabra de Dios. Y también recuerdan algunos cómo sus padres oraban al lado de ellos cuando eran pequeños. Y eso ya cuando crecieron lo tienen muy presente. Y eso es algo que no se olvida. Los hijos guardan esos recuerdos muy preciados de los padres. Y así, por eso te animo a ti, padre de familia, que te disciplines en enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Así que yo les invito a hacer ajustes en su vida. Ajusten en la práctica de aprendizaje de la palabra de Dios. Sé ejemplo para tus hijos, para tu familia. Lee, estudia, medita y comparte la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, sigamos viviendo nuestra nueva vida en Cristo, empapándonos de la palabra de Dios. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera en el frente luchar, y con el toque de mis manos más que una estrella brillar. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera mi espada tomar, y dentro de mi vasto reino un puesto conmigo ocupar. Un caballero de mi corte en su lugar, mi embajador. Un espadachín valiente recitando mis versos de amor. Un atleta de mi equipo, un campeón de la nación, que celebre cada triunfo abrazando a su entrenador. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiera en mi escuela ingresar, obediente y a mi lado podrá su diploma lograr. Se busca en mi pueblo amado un valiente que quiere en mis viñas andar, y que deje por los campos huellas de luz
luz y sal. Un caballero de mi corte en su lugar, mi embajador. Un espadachín valiente recitando mis versos de amor. Un atleta de mi equipo, un campeón de la oración, y que celebre cada triunfo abrazando a su entrenador. Un soldado de mis filas, muy obediente a su misión, y que al terminar el día se reporte con el superior. La 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 dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor, y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Hermanos, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que pudo acompañarnos en el culto del día de hoy. Y los avisos, hermanos, son que tenemos culto de oración los miércoles a las 8 de la noche por medio de Zoom, y también escuela dominical a las 6 de la tarde los domingos, también por medio de Zoom. Y vamos a despedirnos en esta hora, hermanos, con una oración. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, cada uno de tus hijos en esta hora, porque nos permitiste escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nos retas a ser mejores, Señor, a cambiar y ser más como Jesucristo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, en esta hora que
nos tomes en estos días, Señor, en esta semana que viene. Toma, Señor, cada necesidad de mis hermanos, cada proyecto que tengan, Señor. Bendícelos a donde quiera que vayan. Y, Señor, ayúdanos a confiar y depender de ti en cada aspecto de nuestra vida cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, y permítenos seguir realizando estos cultos, Señor, que hasta ahora nos has permitido realizar. En el nombre de Jesús, amén.